Señor, enséñanos a orar, enséñanos a amar, para que se haga en mí tu voluntad. Te doy gracias porque has hecho demasiado, que por mí hasta tu sangre has derramado. Mis queridos peregrinos, muy buenos días. Hoy no les muestro el supermapa tecnológico porque estamos en Magdala. Ya se lo he mostrado muchas veces, en la orilla del mar de Galilea. Y estamos en esta preciosa capilla oratorio de San José. Dado que estamos hablando del Padre Nuestro y de la enseñanza que Jesús nos hizo del Padre Nuestro, nos pareció muy pertinente hablar de este tema aquí, sobre todo al hablar de la palabra Padre. Vamos a ver si el Espíritu Santo hoy nos ilumina, nos fortalece, nos enriquece con luces para poder dignamente hablar y expresar de este tema. Recuerdo que ya lo hablamos cuando hablamos del credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Qué hermoso que el credo también nos recuerde que nuestra relación con Dios es una relación Padre-Hijo. Padre-Hijo. Qué hermoso. No es divinidad, criatura o el súper trascendente y yo que soy una porquería. No, es una relación hermosa, es la relación más fundamental, más fundante de la persona humana, que es Padre-Hijo. Y el catecismo en este capítulo, en este artículo, dice: Padre nuestro que estás en el cielo. Quiero comenzar por comentar este Padre nuestro que estás en el cielo, porque es, si me permiten la expresión muy impropia, es como el nombre completo en que nos dirigimos a Dios. Fíjense cómo cambiaría: Padre nuestro que estás en la tierra, Padre nuestro que estás en la gruta, Padre nuestro que estás en la casa, Padre nuestro. Podría cambiar completamente su naturaleza, a quién nos estamos dirigiendo, quién es, dónde está, su trascendencia, su imagen, la imagen que nosotros tenemos de nuestro Padre Dios. Padre nuestro que estás en el cielo. Y el catecismo nos va a aclarar que por cielo no se entiende un lugar. No tenemos que mirar a dónde. Es verdad que nosotros normalmente cuando hablamos del cielo miramos el universo, miramos el cielo, pero cuando hablamos de cielo en este sentido y en este contexto estamos hablando, Padre nuestro que estás en el cielo, es decir, Padre nuestro que estás allí en donde te corresponde como Dios. No es un lugar físico, sino es el estado propio de Dios, allí donde estás en tu gloria, con los ángeles, con los santos, con los querubines y serafines, con tu Hijo glorioso sentado a tu derecha, con la Virgen. Padre nuestro que estás en el cielo, es decir, nos referimos a Dios allí donde Él es y allí donde Él está. Bien, entonces el inicio de este artículo segundo dice: Padre nuestro que estás en el cielo. Vamos a hablar de los tres elementos, pero tiene una especie de introducción. Y dice: acercarse a Él con toda confianza. Con toda confianza. Creo que ya nos queda claro en este momento de nuestra peregrinación que la relación con Dios no es una relación de un ser supergigante con una hormiga,
no es la relación del patrón con el súbdito, no es la relación del Dios castigador con el pobre pecador inútil, perverso. Es una relación, y así nos la revela Jesús cuando nos enseña a orar, es una relación de amor, es una relación de confianza, es una relación de dependencia fiel, de delicadeza, es una relación de reciprocidad. Y la Iglesia, como ya ayer les dejé un poco entrever, ayer y antier, la Iglesia de todos los tiempos ha recogido el Padre Nuestro en la parte más importante de la liturgia, de la misa, y la ha recogido como una oración, una petición audaz. ¿Qué significa una petición audaz? Es una petición llena de confianza. Audaz, cuando se trata de pedir, es uno que tiene confianza, es uno que tiene seguridad, es uno que cree que va a conseguir lo que está pidiendo por la confianza, por la cercanía, etcétera, etcétera. Cuando una persona pide una cosa que a nosotros nos parece desproporcionado, está pidiendo demasiado, dijimos, ay, ¿cómo se atrevió? ¿Cómo se atrevió a pedir esto? Lo decimos en el ambiente normal de la calle. Pues bien, la Iglesia de todos los tiempos nos ha invitado a hacer esta oración como una petición filial y audaz. ¿Cómo nos introduce el misal, la oración del Padre Nuestro, en el momento, uno de los momentos claves importantísimos de la misa? Fieles a la recomendación del Salvador, no es un mandato, es una recomendación, y siguiendo su divina enseñanza, acuérdense que cuando le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, le dijeron, Maestro, enséñanos a orar. Se dirigieron a Él especialmente como el que nos enseña. Entonces, siguiendo su divina enseñanza, y aquí divina no lo tomamos en el sentido coloquial, ¿verdad? Mi abuelita es divina, queriendo decir que es muy linda, que es a todo dar, diríamos en México. No, aquí divina es en sentido estricto y propio. Es decir, la enseñanza que Dios nos da del Padre Nuestro. Entonces, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, es una oración audaz, intrépida, es una actitud que delante de Dios siente toda la confianza de pedirle algo grande, algo importante. Y entonces rezamos el Padre Nuestro. Más recientemente, la Iglesia ha querido ponernos unas opciones, pero tienen el mismo tono, llenos de alegría por ser hijos de Dios. Y a esto nos pone en el tono de la familiaridad amorosa, respetuosa con Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Preciosa fórmula, a mí en lo personal me fascina. La tercera, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Es decir, lo dice San Pablo, nosotros no podríamos llamar a Dios Padre, Abba, Papá, si no es por el Espíritu Santo. Entonces aquí la Iglesia nos recuerda, gracias a ese don del Espíritu Santo, nos dirigimos a Dios y le decimos con fe y esperanza, Padre Nuestro. Y la última, antes de participar en el banquete de la Eucaristía, aquí es casi como una condición, y les voy a decir el por qué, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna. Oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Esta última invitación al Padre Nuestro nos está recordando la enseñanza de Jesús. Si vas a llevar tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que has peleado, has ofendido, estás mal con tu hermano, deja ahí la ofrenda, regresa a reconciliarte
y luego vas y la presentas. Y esto tiene una razón de ser filial, porque somos hermanos, hijos del mismo Padre. ¿Cómo voy yo a hablar con mi Padre, a pedirle, a ofrecerle, sabiendo que otro hijo de este mismo Padre fue ofendido por mí? Es como los hermanitos cuando se pelean, tienen cuidado de cómo se refieren a sus papás. ¿Por qué? Porque se pelearon. Uno le hizo llorar al otro. Esto, hasta aquí, la liturgia. Y vamos a pasar ahora al cuerpo de nuestra catequesis de hoy, que es preciosa. En el Antiguo Testamento, cuando Moisés se acercó a la zarza ardiente, fue invitado a quitarse los zapatos, es decir, a tener un sano temor del lugar y de la persona, porque iba a hablar con Dios. Estás pisando tierra santa. En nuestro caso, como ya dijimos en esta introducción sencillísima del catecismo, nos acercamos como hijos llenos de confianza y nos atrevemos, somos audaces. Este poder del Espíritu que nos introduce a la oración del Señor se expresa en las liturgias de Oriente y de Occidente con la bella palabra típicamente cristiana, parresía. La actitud con la que nosotros nos acercamos a Dios en la oración debe ser una actitud de parresía. Tengo que serles muy sincero, yo he escuchado esta palabra, pero la investigué para esta catequesis, así es que estoy aprendiendo yo también un poco. Y esta palabra viene de la retórica, es decir, del modo de hablar a los demás, del presentar, de explicar, etcétera, los grandes discursos y alocuciones que se hacían sobre todo más en la antigüedad. ¿Qué significa parresía y cómo se aplica a la oración? Parresía es un discurso simple, honesto, confiado. Dice aquí, simplicidad sin desviación, conciencia filial, seguridad alegre, audacia humilde, certeza de ser amado. Qué hermoso cuando un hijo que quiere mucho a su papá y su papá quiere mucho a su hijo se acerca a pedirle algo. A lo mejor el papá le dice que no, el niño insiste. ¿Por qué? Porque hay esa confianza. Parresía. Eso ya es en el sentido de la oración, de la confianza. Vamos pues a hoy vamos a tratar solamente el tema Padre. Mañana vamos a tratar el tema nuestro, Padre nuestro, y que estás en los cielos, que estás en el cielo. Vamos a ver qué nos dice el catecismo sobre Padre. Es bellísimo, bellísimo, me ha encantado. Antes de hacer nuestra esta primera exclamación de la oración del Señor, conviene purificar humildemente nuestro corazón de ciertas imágenes falsas de este mundo. Y nos sugiere el catecismo dos actitudes: humildad y purificación. Vamos a ver por qué. La humildad nos hace reconocer que nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar, es decir, a los pequeños. No podemos acercarnos a este Padre con aires de grandiosidad o con soberbia. No nos resulta ser tan Padre si nosotros nos creemos importantes o ser algo que no nos corresponde. Hay que acercarnos a nuestro Padre Dios con humildad. Decir Padre nuestro es colocarnos en nuestro sitio. Y segundo, purificación. Dice la Escritura que toda paternidad viene de Dios. Entonces, fíjense, el concepto primero de paternidad, los seres humanos lo recibimos y lo entendemos en Dios.
y luego nuestro Padre. Obviamente esto no sucede en el día a día de un niño pequeño. El niño pequeño comienza a conocer a su papá, a su mamá, y luego de ahí, por analogía, va Dios Padre. Pero finalmente, cuando entendemos lo que es la paternidad, pensamos en una paternidad indefectible. Indefectible. ¿Qué pasó cuando María y José encuentran a Jesús en el templo cuando cumple 12 años? Lo pierden, lo encuentran y le dice María: tu padre y yo te estábamos buscando, ¿por qué nos has hecho esto? Y Jesús le responde: ¿no sabíais que yo debía ocuparme de las cosas de mi Padre? ¿Cómo si está aquí San José? Se refiere a su Padre del cielo, a Dios Padre. Entonces, purificarnos de este concepto significa desprendernos de otros conceptos de paternidad. La purificación del corazón concierne imágenes paternales o maternales correspondientes a nuestra historia personal y cultural y que impregnan nuestra relación con Dios. Dios nuestro Padre trasciende las categorías del mundo creado. Transferir a Él o contra Él nuestras ideas en este campo sería fabricar ídolos para adorar o demoler. Orar al Padre es entrar en su misterio tal como Él es y tal como el Hijo nos lo ha revelado. Dice así Tertuliano, ahora voy a hablar un segundo de Tertuliano. La expresión Dios Padre no había sido revelada jamás a nadie. Nunca en la Escritura y en ninguna otra religión se había presentado a un Dios Padre. Cuando Moisés preguntó a Dios quién era Él, oyó otro nombre. Por cierto, un nombre medio raro, Yahweh. A nosotros este nombre nos ha sido revelado en el Hijo, porque este nombre implica el nuevo nombre de Padre. Tertuliano vivió hacia el año 200. Es uno de los padres de la Iglesia, un gran pensador, muy prolífico, escribió mucho y fue él muy decisivo. Y les voy a decir por qué, a ver si logro expresarlo en pocas palabras. Viene Jesucristo al mundo y es como una explosión. ¡Pum! Se presenta Cristo, la resurrección, el mensaje cristiano, una revolución mundial en la cultura, en el pensamiento, en todo. Y comienza a caminar y a extenderse el cristianismo y rápidamente se va extendiendo por todo el imperio, a pesar de las persecuciones. Y solamente con el tiempo empezó el cristianismo a digerirse a sí mismo y a entenderse y a profundizarse. Y Tertuliano acuñó 2 o 3 conceptos que están en la base de las definiciones, de las grandes definiciones teológicas de los concilios de los siglos IV y V. Por ejemplo, el concepto de persona, el concepto de substancia, el concepto de sacramento. Y estamos hacia el año 200. Se necesitaron 200 años de acción de Dios y del Espíritu Santo para que se llegara a esto. Eso va a ayudar más tarde a explicar en la teología el concepto de la Trinidad. Importantísimo. Porque así Dios es Padre en cuanto al Hijo, y el Espíritu Santo es la relación entre el Padre y el Hijo, el amor entre el Padre y el Hijo. Podemos invocar a Dios como Padre porque Él nos ha sido revelado por su Hijo hecho hombre y su Espíritu nos lo hace conocer. No podríamos dirigirnos a nuestro Padre Dios con este término si no hubiera sido una revelación de Dios y si el Espíritu Santo no lo iluminara en nuestro interior. Es imposible. Nunca en ninguna religión se ha hablado de Dios en términos de
paternidad, propiamente en términos de paternidad. Lo que el hombre no puede concebir ni los poderes angélicos entrever, es decir, la relación personal del Hijo hacia el Padre. He aquí que el Espíritu del Hijo nos hace participar de esta relación a quienes creemos que Jesús es el Cristo y que hemos nacido de Dios. Es una revelación de Jesús a nosotros. Dios es nuestro Padre. Cuando oramos al Padre estamos en comunión con Él y con su Hijo Jesucristo. Cuando hablamos con Él, no solamente estamos en relación, sino en comunión con Él. Entonces le conocemos y le reconocemos con admiración siempre nueva. La primera palabra de la oración del Señor es una bendición de adoración, antes de ser una imploración. Yo me dirijo a mi Padre Dios, ya le estoy moviendo el corazón como cuando me dirijo a mi papá o a mi mamá. Papá, mamá, ¿me das esto? Papá, mamá, ¿puedo hacer esto? Ese papá, mamá ya está moviendo algo en nuestro corazón. Y eso en la relación con Dios es la comunión. Porque la gloria de Dios es que nosotros le reconozcamos como Padre, Dios verdadero. Le damos gracias por habernos revelado su nombre, por habernos concedido creer en Él y por haber sido habitados por su presencia, es decir, por vivir inmersos en Él, por una gracia y un don que Él nos regala. Podemos adorar al Padre porque nos ha hecho renacer a su vida al adoptarnos como hijos suyos en su Hijo único. Somos hijos de adopción. El único Hijo propiamente de Dios Padre es Jesucristo. Por el bautismo nos incorpora al cuerpo de su Cristo y por la unción de su Espíritu que se derrama sobre la cabeza de los miembros, hace de nosotros Cristos. Esto ya lo hemos hablado en diversos momentos de nuestras peregrinaciones y lo dijimos hace unos días cuando hablábamos de que somos sarmientos de la vid y el Padre es el viñador. Dice San Cirilo de Jerusalén: Dios en efecto, que nos ha destinado a la adopción de hijos, nos ha conformado con el cuerpo glorioso de Cristo. Por tanto, de ahora en adelante, como participantes de Cristo, sois llamados Cristos con todo derecho, Cristos cristianos. San Cipriano: el hombre nuevo que ha renacido y vuelto a su Dios por la gracia, dice primero Padre, porque ha sido hecho Hijo. Ayer hablábamos de que una de las partes del rito del bautismo, sobre todo de adultos, es aceptarlos a rezar el Padre Nuestro con nosotros. Es decir, a sentirse hijos por primera vez porque han recibido el don del bautismo, porque son hijos en el Hijo. Así pues, por la oración del Señor, hemos sido revelados a nosotros mismos al mismo tiempo que nos ha sido revelado el Padre. Esta frase a mí me conmovió muchísimo. Queridos peregrinos, cuando Jesús nos enseña a orar y nos dice, decid Padre nuestro, de modo indirecto nos reveló, es una revelación de Dios, es un regalo de Dios, nos reveló que nosotros somos hijos. Hijos de este Padre, hijos amados, hijos conocidos, hijos reconocidos, hijos bendecidos de nuestro Padre Dios. Y así nos dice San Ambrosio, les estoy citando todas las citas de los padres para que vean en la iglesia de todos los tiempos ha habido una profundización, una toma de conciencia de estos dones. Tú, hombre, no te atrevías a levantar tu cara hacia el cielo,
Tú bajabas los ojos hacia la tierra y de repente has recibido la gracia de Cristo. Todos tus pecados te han sido perdonados. De siervo malo te has convertido en hijo bueno. Eleva pues los ojos hacia el Padre que te ha rescatado por medio de su Hijo y di, Padre nuestro que estás en los cielos. Pero no reclames ningún privilegio. No es padre de manera especial más que de Cristo, mientras que a nosotros nos ha creado. Di entonces también por medio de la gracia, Padre nuestro, para merecer ser hijo suyo. Es decir, es un regalo de Dios, tengo que comportarme en modo digno de ese regalo, porque si no lo pierdo. Me bajo del coche, me bajo del avión, salgo de la casa como el hijo pródigo. Este don gratuito de la adopción, el ser hijos en el Hijo, exige por nuestra parte una conversión continua y una vida nueva. Es una tarea. El ser hijos en el Hijo, el ser admitidos a la intimidad de Dios y a su casa, exige una tarea, es una tarea. Orar a nuestro Padre debe desarrollar en nosotros dos disposiciones. Vamos a ver cuál es esta tarea. El deseo y la voluntad de asemejarnos a Él, creados a su imagen. La semejanza se nos ha dado por gracia y tenemos que responder a ella. Sé que Dios me ha creado a su imagen y semejanza. Sé que me ha recreado en el bautismo. No puedo seguir viviendo mal, alejado, perversamente, pecaminosamente, de un modo indigno de este Padre. Así, algunos padres de la Iglesia, San Cipriano, es necesario acordarnos cuando llamemos a Dios Padre nuestro, de que debemos comportarnos como hijos suyos. San Juan Crisóstomo, no podéis llamar Padre vuestro al Dios de toda bondad si mantenéis un corazón cruel e inhumano, porque en este caso ya no tenéis en vosotros la señal de la bondad del Padre Celestial. San Gregorio de Nisa, es necesario contemplar continuamente la belleza del Padre e impregnar de ella nuestra alma. Qué hermoso si cada día dijéramos un Padre nuestro y de verdad nos sintiéramos hijos suyos. Entonces, dos tareas. Primero, el deseo y la voluntad de asemejarnos a Él, de ser dignos hijos suyos. La segunda tarea, un corazón humilde y confiado, que nos hace volver a ser como niños, porque es a los pequeños a los que el Padre se revela. Ese fue el agradecimiento que le hizo Jesús a su Padre un día lleno del Espíritu Santo, exultó de gozo Jesús, dijo, gracias Padre, porque has revelado estas cosas a los pequeños, a los humildes. Dice San Juan Casiano, es una mirada a Dios y solo a Él, un gran fuego de amor. El alma se hunde y se abisma allí en la santa dilección y habla con Dios como con su propio Padre, muy familiarmente, en una ternura de piedad, en verdad entrañable. En una ternura de piedad, en verdad entrañable. Y San Agustín, Padre nuestro, este nombre suscita en nosotros todo a la vez, el amor, el gusto en la oración y también la esperanza de obtener lo que vamos a pedir. ¿Qué puede Él en efecto negar a los hijos de sus hijos cuando ya previamente les ha permitido ser sus hijos? Me encanta esta expresión de San Agustín, con la cual terminamos hoy nuestra catequesis. Cuando Dios nuestro Señor nos ha admitido ya a ser sus hijos, ¿qué nos puede negar?
¿qué nos puede pedir? ¿Qué nos puede reclamar? Lo importante es ser hijo y ya lo somos. Recuerdo a este propósito, cuando éramos niños, íbamos a la escuela, las maestras nos retaban si nos portábamos mal, si íbamos sucios, si decíamos una palabra medio fea, si traíamos los zapatos raspados o algo. Decían, oye, niños, en la escuela hay que portarse bien, hay que venir bien. ¿Por qué? Ustedes muestran lo que viven sus padres y lo que hacen en sus casas. Pues queridos hermanos, no estamos en la escuela ni somos niños pequeños, pero nuestra vida debe mostrar a las claras que somos y que nos sentimos y que actuamos como hijos de Dios. Vamos a pedirle a San José, que él también sintió esa paternidad de Dios y le tocó la tarea de ser el padre más importante de la historia de la humanidad y de transmitir a su hijo pequeño esa paternidad de Dios al inicio y luego aceptar que hay otro padre también para su hijo, que nos enseñen esa paternidad. ¿Qué significa ser padre? ¿Qué significa ser hijo? ¿Quién es nuestro Padre Dios? ¿Qué somos para Él? ¿Qué son los hijos para un padre? ¿Qué son? ¿Cómo son? No son posesión tuya, son un don de Dios. ¿Cuántas cosas nos enseña solamente el inicio del Padre Nuestro? Vamos a ver a dónde nos lleva mañana nuestra peregrinación, queridos amigos, queridos peregrinos. Encomendémonos unos a otros para que, si no orábamos, comencemos, y si orábamos, que maduremos y profundicemos nuestra vida de oración. Que Dios los bendiga. Estamos en la novena de San José, por eso también quise venir aquí. Vamos a pedirle a San José que nos ayude a profundizar en la paternidad de Dios y en la paternidad humana. Que Dios los bendiga. Postrando mis rodillas a tus pies, estarías cuando te necesitará. Me contó de aquella paz en tu presencia que nos encuentra cuando estamos en tu ausencia. Alguien me dijo que no importa si es la noche o la mañana, que no hay hora para acercarme a ti. Para oírte no hace falta complicarlo, solo abrir mi corazón hasta escuchar.
enséñanos a amar, para que se haga en mí tu voluntad. Te doy gracias porque has hecho demasiado, Que por mí hasta tu sangre has derramado. Señor, enséñanos a orar, enséñanos a amar y que se haga en mí tu voluntad. Te suplico tu perdón si te he ofendido. Haz que para siempre sea mi corazón como el de un niño. Alguien me dijo que eligiera de tu vida algún misterio, que lo humano también puedo meditarlo. Imaginarte cuando tú estabas jugando, o cuando algo a ti te estaba lastimando. Señor, enséñanos a orar, enséñanos a amar, para que se haga en mí tu voluntad. Te doy gracias porque has hecho demasiado, que por mí hasta tu sangre has derramado. Señor, enséñanos a orar, enséñanos a amar y que se haga en mí tu voluntad. Te suplico tu perdón si te he ofendido. Haz que para siempre sea mi corazón